Pero volviendo ahora a la segunda aplicación de la profecía, puntualmente en los días previos a la caída de Jerusalén, es decir, en el 70 después de Cristo, cuando llegaron los ejércitos romanos y profanaron nuevamente el lugar santo, el suelo que con su ciudad santa y su santo templo, lugar que había sido históricamente consagrado para Dios, Jesús advierte a sus seguidores que cuando esto ocurra, los que estén en Judea deben huir a los montes. Es de ese evento que está hablando en particular. Cuando esto suceda, van a actuar de la siguiente manera. Mateo 24, verso 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Lucas 21, 20 dice: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ellos no deben tratar de entrar a Jerusalén. Si estás en el campo, quédate allá, pensando que el Señor no permitirá que sea tomada. Vuelve a ver el mismo pensamiento que hubo en tiempos de Jeremías. Ellos pensaban que Jeremías era un profeta vendido a Babilonia porque ellos no concebían en su cabeza que Dios pudiese promover la destrucción de su propia santa ciudad. Hay personas que no conciben, y le pasó a los discípulos. Ellos no concibían que Jerusalén pudiese ser destruida. Y por esa razón el Señor les advierte: si ustedes ven a Jerusalén asediada, es decir, rodeada la ciudad por ejércitos, no se metan a Jerusalén, porque eso es el anuncio de que Jerusalén será destruida. Había gente que fue tan cerrada a lo que dijo el Señor, que cuando tomaron a Jerusalén los romanos, ellos se metieron allá porque creían que a toda costa el Señor iba a cuidar a Jerusalén. Y yo les digo algo: cielo y tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Y más importante que una ciudad física, y sobre todo que estaba en pecado, en maldad, y que por la cual pasó el Hijo de Dios y le dieron la espalda, Él no tiene ningún compromiso a mantenerla levantada. El mismo Hijo de Dios había dicho: no quedará piedra sobre piedra. Eso quiere decir que las personas que vieron en ese momento la toma de Jerusalén y se entraron, estaban en directa oposición y desobediencia a lo que había dicho el Señor. Y no solamente en total oposición y desobediencia, sino que también menospreciaron las palabras que el Señor dijo. Porque el Señor dijo: realmente no quedará piedra sobre piedra. Una cosa categórica, una destrucción minuciosa. En cuanto al cumplimiento, sabemos que los judíos en general se precipitaron para entrar a Jerusalén, lo que dio como resultado un horrible baño de sangre en el año 70 después de Cristo. Ellos pensaron que el Señor no permitiría que se tomara la ciudad. En vez de eso, los que todavía están en la ciudad y tienen la oportunidad de huir, el consejo del Señor es que lo hagan de inmediato. Los que viven en los campos de Judea deben unirse a ellos y huir a los montes. El Señor lo que está diciendo es: huyan. Sencillamente el Señor está aconsejando a las personas que los encuentre de frente el sitio de Jerusalén. No intenten por ningún motivo oponerse a esa destrucción. Quien se oponga a esa destrucción, quien busque de alguna manera evitarla, se estaría levantando en contra del mismo Dios y su voluntad. Entonces lo que hace el Señor es no motivarlos a una turba o a una oposición, a que se levanten en armas contra los romanos, sino lo que les está diciendo es: huyan, porque detrás de esa toma romana, ¿quién está? Está Dios. Por esa razón fue que el Señor lloró sobre Jerusalén. Por esa razón es que el Señor dio los ayes. Y por esa razón el Señor declaró un juicio. Por esa razón hoy estamos hablando de la tribulación que se vive en todas las épocas, pero que al final de los tiempos será una gran tribulación. Entonces, mis hermanos, no nos metamos a tratar de evitar lo que Dios está promoviendo. Mateo capítulo 24 del 17 al 19 dice así: el Señor sigue aconsejando a los que se encuentren con este momento triste del año 70.
El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que crían en aquellos días. Mis hermanos, esperamos que muchos hayan obedecido a esta advertencia urgente. En cualquiera de los casos, la tardanza podría significar ser capturado. El Señor está hablando de inmediatamente huir, ser devuelto a la ciudad. Volver a ver atrás y meterse en la ciudad implicaría ser atrapado, ser arrestado o quizás ser muerto, como sucedió. Acuérdense que multitud de judíos entraron a la Jerusalén que estaba siendo tomada y murieron. El corazón compasivo de nuestro Señor Jesucristo advierte a todos. Esto es lo maravilloso. Él en su mente no tiene solamente al que está trabajando en el campo, no a la que está en la azotea, sino que aún habla, reveló el Señor en esta ocasión donde da estas advertencias, su compasión, su corazón, donde pensaba en todas las personas. Y por eso es que dice en el verso 19, mas hay de las que están en cinta y de las que crían en aquellos días. En relación con esto hay que tener presente que esta tierna preocupación por las mujeres con sus bebés fue revelado por Cristo en un tiempo cuando las mujeres frecuentemente eran miradas como seres inferiores. O sea, una persona del primer siglo le importan son los hombres, que se salven los hombres. La mujer era un objeto decorativo. La mujer no tenía ni voz ni voto al interior de su hogar. Y durante todo el ministerio del Señor Jesús vemos que el Señor le abre un espacio de manera revolucionaria a nivel social a la mujer. Por eso vemos a una mujer aprendiendo a sus pies, cuando a la mujer se le prohibía en aquella época aprender de un rabí. Y ahí vemos a María aprendiendo a los pies del Señor Jesús. Vemos que mujeres hacen parte activa del ministerio del Señor Jesús, cuando todos los rabís solo tenían discípulos hombres. Vemos al Señor Jesús que cuando resucita, a la primera que se le aparece es a una mujer. Entonces estamos dándonos cuenta, el Señor siempre dignificó al interior de su ministerio a la mujer y le dio su lugar, porque en la mente de Dios el hombre y la mujer son iguales. En la mente del primer siglo, hablando de un juicio, de una toma, de un sitio, en lo que se piensan es en los hombres que pueden pelear y levantarse en contra de él. Pero el Señor, con su corazón compasivo y tierno, piensa en la mujer. Las palabras pronunciadas salieron de los labios del mismo Hijo de Hombre, de aquel que mostró una especial compasión, aún también por las viudas, hacia las mujeres que vivían o habían estado viviendo en pecado. También lo hemos visto en la Escritura. Y en el momento de su culminación agónica, hacia su propia madre tuvo compasión. Él es, por excelencia, uno que le dio un lugar de preponderancia a la mujer, igualándole en el primer siglo al hombre como siempre ha sido. Génesis dice, cuando el Señor hizo al hombre, dice que hizo al hombre y que varón y hembra los creó, poniéndolos en un mismo nivel. Fue la pecaminosidad de la misma sociedad a partir de la caída que a la mujer se le dio un lugar relegado. Es a él a quien también deben volverse las mujeres de hoy en busca de ayuda y consuelo. Lo que debían hacer las mujeres de aquella época era prestar oídos y atención a las advertencias del Señor Jesús. Si era difícil para una persona que estaba en el campo libre de estar solo y de correr y ir a los montes, imagínense una mujer embarazada. O imagínense una mujer criando 2 o 3 niños. Claro que iba a ser más terrible. Pongámonos en el caso de la mamá de Moisés, en medio de un juicio de que cada niño que nazca tienen que botarlo al río Nilo. Y lo tremendo del asunto es que esta mujer se dio mañas para ocultarlo durante 3 meses. Pero ya era imposible ocultar a un bebé, impedir que llorara y todo esto. O sea, en tiempos de dificultad, en tiempos de adversidad, van a sufrir todos. Pero si alguien va a llevar consecuencias fuertes, son los que en ese momento tengan niños de brazos o mujeres en embarazo. De hecho, el Señor es tan consciente de la sociedad que va a enfrentar esta toma de Jerusalén,
que dice la siguiente declaración en el verso 20: orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Las dificultades para viajar en invierno y en los días de reposo eran muchas. Así que el Señor exhorta a sus discípulos a orar para no tener que huir en invierno ni en día de reposo. El Señor está hablando de ese momento en particular de la toma. Aún en un clima como en el que ellos vivían, que era un clima cálido, el invierno tenía unos días muy fríos. La nieve en los montes, a donde debían huir por consejo del Señor, eran llenos de nieve. El clima en ese momento sería devastador, sería implacable, y las lluvias muy fuertes harían que su vida fuera muy difícil. Y también, si a eso le sumamos viajar en día de reposo, también sería muy difícil. ¿Por qué? Porque los rabinos permitían la huida en el día de reposo cuando la persona corría peligro de perder la vida. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor, todas las peleas que tuvo por el día de reposo? Lo drásticos que eran los fariseos, que aún obligaban a las personas a contar sus pasos, porque si caminaban más de 1000 pasos ya estaban peregrinando y estaban rompiendo el día de reposo. Que les evitaban que se vieran su propio reflejo para no verse tentados a arrancarse una cana. Que les decían a las personas que no escupieran, porque si el escupitazo abría la tierra ya estaban sembrando. Es una cosa terrible. Había una religiosidad tal que había personas que si los cogía la toma de Jerusalén en un día de reposo, lo más seguro era que se hubieran dejado matar, porque ellos no se iban a mover de su casa porque estarían pecando contra Dios. O sea, ellos colaban el mosquito pero tragaban el camello. Ese es el contexto en el que hemos hablado todo este tiempo. La enseñanza de Cristo acerca del día de reposo y su observación fue suficientemente generosa como para dar lugar a la huida en ese día. El Señor ha dicho: el día de reposo no fue creado para que el hombre fuese siervo del día de reposo, sino que el día de reposo fue creado para que el hombre ¿qué? Descansara. Ahora, el día de reposo apunta ¿a qué? A nuestro descanso eterno en el Señor. Pero las muchas reglas y regulaciones de confección humana, porque habían venido a del hombre, no lo decía la ley de Moisés, por medio de las cuales los escribas y fariseos habían creado la impresión de que el hombre ciertamente estaba hecho para el día de reposo, habían dado como resultado el rechazo a los consejos del Señor Jesús de huir. Porque si ellos huyen, estarían rompiendo el día de reposo, por parte de muchos observantes estrictos de toda ayuda solicitada por los necesitados. Por eso el Señor dice, entendiendo su contexto cultural y religioso, ojalá no los coja un día de reposo, porque su conciencia está tan cauterizada por lo que les han enseñado los fariseos, que ustedes se van a dejar morir antes de vivir. Verso 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo por causa de los escogidos de aquellos días que serán acortados. Miren, mis hermanos, esto es importante. Al Señor Jesús no le hicieron solo una pregunta, al Señor Jesús le hicieron 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿cuándo será la destrucción? Les ha respondido. La segunda es: ¿cuándo será tu venida? Eso es. Y la tercera: ¿cuándo será el fin del mundo? Entonces, no olvidando esto, tenemos que seguir el relato que de manera muy orgánica y de manera muy natural el Señor está exponiendo. Y aquí el Señor ya no está hablando solo del evento histórico y cronológico de la toma de Jerusalén, porque en los términos que habla, ya no habla en términos de un juicio local, sino de un juicio ¿qué? General. Leamos otra vez el texto. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mis hermanos, tenemos que leer esto en su contexto. Y el contexto de esto que acabo de leer no es solo el capítulo 24, y no es solo el libro de Mateo, porque acá está hablando de que vendrá una gran tribulación que no ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. O sea que, ¿cuál es nuestro contexto? Nuestro contexto es toda la Biblia. O sea que vayámonos hasta
diluvio universal. Y está hablando aquí que no ha habido una tribulación tan tenaz como la que va a haber en la gran tribulación. No la ha habido nunca. O sea que aquí ya no está hablando de un juicio local, está hablando de una situación que general. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Cuáles escogidos? Si supuestamente los escogidos van a ser arrebatados. ¿Cuáles escogidos? Ah, no, los que se conviertan en ese tiempo de gran tribulación. Bueno, ¿cómo se van a convertir? ¿Quién les va a predicar? ¿Quién les va a predicar si la predicación llega, es producto de que otras personas les hablen? Ah, no, es que tienen la Biblia. Mis hermanos, eso es hilar muy delgado. Eso es hilar muy delgado. Y a mí el pasaje no me lo muestra. De todo lo que hemos leído desde el verso 1 hasta el verso 22, en ningún lugar se ha hablado de una venida secreta del Señor. No se ha hablado en ningún momento de que los escogidos serán tomados. La primera mención que hay de los escogidos es en el verso 22. Y dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Está hablando de algo general. En cuanto a la gran tribulación a la que Jesús se refiere aquí, hay que tener cuidado con algo, porque aquí hay personas que me dicen, no, es que ese pasaje no está hablando de la gran tribulación. Mis hermanos, Apocalipsis 7:14 también habla de una gran tribulación. Miren lo que dice el verso 14 de Apocalipsis. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en las manos de la sangre del Cordero. Yo les pregunto, la tribulación de la que está hablando aquí, Apocalipsis 7:14, ¿es la misma que estaba hablando Mateo 24? Mis hermanos, la respuesta es no, no es la misma. En el contexto de Apocalipsis 7, la palabra que aquí se usa tiene un sentido mucho más general. Debido a su fe, todo genuino creyente vivirá tribulación durante su vida en la tierra. El mismo Señor Jesús, a través del apóstol Pablo, dijo, no solo se les ha concedido que crean en Él, sino que padezcan por Él. Y voy a leerles muchos textos. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y no está hablando este pasaje de la gran tribulación, está hablando de que el creyente no la va a tener fácil en este mundo. Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Otra vez se habla de aflicciones fuertes en la vida del creyente normalmente. Segunda de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria. Quien ve el sermón de la semana pasada sabrá que este texto yo lo usé la semana pasada y en su momento hice la aclaración que en ese momento ese término tribulación no está hablando de la gran tribulación, sino de la tribulación que todo creyente vivirá en su vida. ¿Cuál, pastor? Y hay que hacer esta aclaración porque muchos intoxicados con el evangelio de la prosperidad piensan que el creyente no se enferma, piensan que el creyente no pasa por momentos difíciles. Bueno, mis hermanos, ya vimos la semana inmediatamente anterior que Mateo 24 habla de guerras y rumores de guerras, habla de pestes, de hambres, va a haber de situaciones climáticas difíciles, terremotos, inundaciones, y dice que todo esto es principio de dolores, no señal de antes del fin, sino principio de dolores. Y dígame en qué momento el Señor tomó a su iglesia y evitó que sufrieran esos momentos. Para nada, lo vivieron. De hecho, en solo 4 pasajes bíblicos les he hablado de cómo el Señor aún usa esos momentos difíciles para formar el carácter del creyente. Entonces, lo que dice Apocalipsis 7 no está hablando de la gran tribulación, está hablando de la tribulación normal, y quiero que lo vamos a leer. Verso 14 de Apocalipsis 7. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Debemos leer todo lo que dice anteriormente para poder entender
es la cúspide, donde está hablando de gente que perseveró en su fe, en su vida normal. Vida en la cual iba a tener adversidad. Pero aquí Jesús está hablando acerca de una tribulación caracterizada porque no ha habido una tal como esta en particular. No ha habido una, ni la habrá como esta. Una tribulación tal que nunca ha sido ni jamás habrá semejante a ella. Un periodo muy breve de horrible angustia. Esto ocurrirá inmediatamente antes de su venida. Miren lo que dice el verso 29 al 31, se los vuelvo a leer por segunda vez hoy. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, porque algunos podrían decir, pero es que Apocalipsis 7:14 habla de la gran tribulación. Bueno, si nos vamos a quedar con los términos nomás, ignorando el trasfondo y el contexto del pasaje, pues miren, Mateo 24:29 no habla de la gran, habla de la tribulación. Pero al decir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, aquella tribulación que aunque no tiene esa partecita de gran, está hablando de la gran tribulación. Entonces no nos quedemos con esas minucias, tenemos que estar conectados al contexto inmediatamente anterior. Miren lo que dice el 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Este texto yo sé que se los explico, pero como es para la otra semana, pues me tengo que quedar callado. Sencillamente lo que estoy diciendo es que inmediatamente de la gran tribulación, después, sí es la venida del Hijo de Dios. Y bueno, no quiero decir nada porque es que estoy que les predico y no me quiero adelantar. En el periodo mencionado, también en Apocalipsis 11:7 dice lo siguiente: cuando hayan acabado su testimonio. Acá ya no estamos hablando de Apocalipsis 7, estamos hablando de Apocalipsis 11. Y Apocalipsis 11 sí nos habla de un periodo de gran tribulación. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en las plazas de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Miren, mis hermanos, Mateo 11:7 nos habla así, Apocalipsis, 11:7 nos habla de los mismos eventos de Mateo, pero de una manera simbólica. Y acá les demuestro que lo simbólico que es Apocalipsis. Miren, dice, cuando haya acabado su testimonio. Está hablando de los 2 testigos. Hay gente, parte del dispensacionalismo, que está esperando que estos 2 testigos vengan. O sea, hay gente que está esperando y hasta ya le puso nombre a los 2 testigos. Piensan que es Moisés y Elías, que van a venir, o sea, van a retornar, van a volver. Y piensan que literalmente van a venir y que literalmente los van a matar y que literalmente van a resucitar luego del tiempo que dice allí. Pero quiero que comparemos Apocalipsis 11 con lo que hemos relatado en Mateo. Mateo dice que cuando hayamos predicado este evangelio en toda la tierra, será el fin. Y hemos explicado que no será inmediatamente, sino que ese entonces habla de un breve espacio de tiempo donde se presentarán 2 eventos, que es la gran tribulación y la venida del Señor. Miren lo que dice Apocalipsis 11, y miren la afinidad y lo ensamblada que está en la escritura, ya sea dicho de manera literal como lo dice Mateo 24 o de manera simbólica como lo expresa aquí Apocalipsis 11. Cuando hayan acabado su testimonio, ¿quiénes representan los 2 testigos? Los 2 testigos representan a la iglesia, mis hermanos. Eso representan los 2 testigos, a la iglesia, a los creyentes de todo tiempo. Ellos darán un testimonio, que es el testimonio ¿cuál? El evangelio. Luego de dar el
testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Estaba hablando ahí de ¿qué? De la gran tribulación. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿De qué está hablando allí? Está hablando del mundo en el que vivimos. Este mundo fue el que crucificó al Señor Jesús. Este mundo que está caído. A ese mundo al que le predicaron los dos testigos, la iglesia, el pueblo de Dios. Y los del pueblo, es decir, toda la gente del mundo, tribus, lenguas y naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Está hablando de la gran tribulación de la cual muchos escogidos solo escaparán con la muerte. Y luego otra porción de los escogidos escaparán de ese momento porque el Señor finalmente ¿qué? Vendrá. Y ahí es donde tomamos el verso 22. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Dónde el pasaje está hablando de personas que se convierten en la gran tribulación? No, está hablando de gente que ya es ¿qué? Escogida. Ahora, no estoy diciendo que en el tiempo de la gran tribulación no habrán conversiones, claro que las habrán. Pero habrán conversiones producto de ¿qué? De que ellos dan su testimonio, de que la iglesia presente en la gran tribulación, ¿cómo vivirá la tribulación? Dando testimonio. Mis hermanos, que eso suena muy afín a lo que sucedió en la época del primer siglo, cuando los romanos perseguían a los cristianos y querían callarles la boca, y ellos se callaron. A Pedro y a los apóstoles les dijeron, no sigan predicando en su nombre, y el Señor, y Pedro dijo, juzguen ustedes qué es más justo delante de Dios, hacerle caso a ustedes o caso a Dios. Vamos a ir a la calle y vamos a hacer totalmente lo contrario de lo que nos están diciendo ustedes. Siempre la iglesia ha dado testimonio de la fe en medio de la tribulación. En medio de la tribulación. Ahora, cuando la Biblia habla de por amor de los escogidos, a fin de que no todos tengan una muerte violenta. Porque lo que nos dice Apocalipsis 11 es que van a haber muchos creyentes que van a morir en el tiempo de la gran tribulación. Pero otros no morirán de una muerte violenta, sino que los días de esta tribulación finalmente serán acortados. Aquí también se hace manifiesto el amor de Dios. Un augurio del tiempo de la gran tribulación es la proliferación de los falsos maestros y de los falsos cristos. Vuelvo y repito, una señal de la gran tribulación, de cómo esta maldad del mundo cada vez va a ser mayor. Eso se lo sabía ustedes la semana pasada con la metáfora de la mujer embarazada, ¿se acuerdan? Y de cómo los dolores de parto iban a aumentar, iban a ser cada vez más seguidas las contracciones hasta que el niño naciera. Bueno, mis hermanos, eso es lo que va a suceder. El mundo experimentará una depravación y una maldad que poco a poco ¿qué? Aumentará. De hecho, mis hermanos, conectando lo que he hablado de que muchos creyentes morirán en la gran tribulación predicando el nombre del Señor, ¿qué fue lo que, miren eso tan lindo que es predicar de manera expositiva? ¿Qué fue lo que causó el juicio contra Jerusalén? Lo que causó el juicio contra Jerusalén fue el asesinato sistemático desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento de los enviados de Dios. ¿Por qué desconectamos todos estos eventos, mis hermanos? De hecho, el clímax de la maldad, el clímax de haber eliminado a todos los enviados de Dios, ¿saben cuál va a ser? Que van a matar a su propio hijo. Porque el Señor en su amor envía a su hijo. El Señor no salva a su hijo de la gran tribulación que él viviría, sino que lo envía para que en medio de esa gran tribulación que fue volverse humano, vivir como uno de nosotros, ser relacionado con el pecado sin pecado, pero de alguna manera al representarnos como pecador, fue relacionado
el pecado de alguna manera. Soportar la ira de Dios, porque eso fue lo que hizo el Señor Jesús en la cruz, soportar la ira de Dios. Al punto que Jesús mismo dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El mismo Señor Jesús vivió una gran tribulación para salvarnos. Y es eso, que el mismo pueblo de Israel matara al mayor de los emisarios de Dios, que es Dios mismo hecho hombre, lo que trae el juicio. Aquí les estamos demostrando bíblicamente que la maldad en aumento es lo que va a provocar que Dios venga. Y el flujo natural del pasaje por ningún lado me muestra un rapto secreto, no me muestra por ningún lado una venida secreta del Señor. De hecho, Él está diciendo: hay gente que te va a decir, míralo aquí o míralo allí. No, y me reservo para los últimos versos, 25 al 28, del 25 al 28, donde hablará de lo general que será su manifestación. Por ahora, quiero solamente que reflexionemos en esto. Una señal de que se estará descomponiendo el mundo de manera terrible será precisamente la proliferación de los falsos cristos y los falsos profetas. Falsos cristos y falsos profetas, mis hermanos, que harán grandes señales y prodigios. Eso es re peligroso en un mundo pragmático como el que vivimos hoy. En este mundo pragmático donde vivimos hoy, muchos que van a la iglesia, ¿saben lo que les sirve? Gente que está feliz que cada 8 días les profeticen cada cosa que hacen en su vida diaria, porque ellos no quieren ser bíblicos, ellos quieren ser pragmáticos, es decir, lo que sea práctico, lo que me sirva para mi vida, porque ellos no andan buscando la trascendencia, ellos no andan buscando la vida eterna, sino una vida cómoda aquí y ahora. Y ese es el estado de muchas de los que se llaman supuestamente iglesia, que no lo son. Todos los púlpitos que prediquen una vida cómoda en este tiempo no son iglesias. Porque las noticias del verdadero evangelio no es que la felicidad el creyente la encuentra en este mundo. El verdadero evangelio lo que anuncia es que la verdadera felicidad, ¿dónde se encuentra? En Dios, a través de Cristo Jesús, en la salvación eterna. Entonces, que el Señor hable de que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y que no solo se levantarán, porque se han levantado en la antigüedad falsos cristos y falsos profetas, pero dicen que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Y el término "si fuese posible", ¿saben qué significa? El término "si fuese posible" significa que no es posible engañar a un verdadero creyente. Yo vengo de una iglesia donde me enseñaron por 16 años a tenerle miedo a todas las cosas, porque cualquier cosa me podía robar la fe. Una falsa doctrina me podía robar la fe. Una persona me podía robar la fe. Una situación difícil me podía robar la fe. Cuando la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 dice: nada me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni lo alto, ni lo profundo, ni huestes, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro. La verdadera fe es una fe que no emerge de la persona. La verdadera fe emerge del Dios que habita en el creyente. Entonces, mis hermanos, no es posible, por más que un falso profeta, por más que un falso maestro, por más que un falso Cristo te haga llover milagros, si tú eres un verdadero creyente, no te moverás de tu fe. Pero ¿qué es lo que yo veo al día de hoy? Gente con miedo que le pongan un chip en la mano o en la cabeza, sacando otra vez de contexto palabras de Apocalipsis, porque piensan que la señal de la bestia, el 666, literalmente se los pondrán en la cabeza o en la mano. Y por más que quiera la persona consagrarse al Señor, la obligan. Mis hermanos, eso es un total desconocimiento del estado caído del hombre. Porque la maldad del hombre no viene de lo que entra en el hombre, sino que la maldad del hombre nace de su corazón.
Lo que contamina al hombre no es lo que entra a él, sino lo que sale de él. A ti un chip no te va a llevar a blasfemar contra Dios. Lo que te lleva a ti a blasfemar contra Dios son las concupiscencias de tu propio corazón. Eso es lo que te lleva a ti a blasfemar contra Dios, las concupiscencias de tu propio corazón. Y por eso los únicos que pueden entrar al reino de Dios son los que han nacido de nuevo. A ellos a los que se refiere la palabra cuando habla de los escogidos. Palabras más, palabras menos. Los que piensan que pueden obligar a alguien a abandonar su fe, si es verdadera, lo puede obligar a abandonar su fe. Eso quiere decir que el hombre es más fuerte que Dios. Dios se muere de ganas por salvar a un escogido, pero vino el anticristo y es más fuerte y obligó a ese escogido a blasfemar contra Dios. Eso no tiene ningún sentido, mis hermanos. Pero esas son las fábulas que nos predican. Esas son las fábulas que nos enseñan. En relación con el fin del mundo, habrá quienes pretendan que Cristo ya ha venido y llegarán al punto de señalar el lugar que tocaron en la tierra. Jesús advierte a sus discípulos para que no crean a estos engañadores. Algunos de ellos, los falsos cristos, pretenderán ser Cristo mismo. Los demás falsos profetas dicen que el Cristo está aquí o está allí. Por medio de un poderoso despliegue de señales y hechos sobrenaturales, estos señalarán al que dará poder a quienes realicen maravillas y prodigios. Estos son los mismos hechos asombrosos considerados ahora por su carácter inusitado, es decir, ellos harán cosas que antes no se habían visto. Y en una sociedad pragmática donde hace lo que les sirve, lo que da resultado, serán eclipsados, serán anonadados, serán sorprendidos por esta manifestación de poderes. Y esas personas que se han negado a abrazar la verdad son las que serán engañados por esos prodigios. Ahora, por su efecto espectacular, estos engañadores tratarán de desviar de la verdad si fuere posible a uno de los escogidos. Ya ha quedado claro que no es posible. Verso 25. Ya os lo he dicho antes, dice el Señor. Ya os lo he dicho antes. Él ya ha mencionado esto. Él ya ha hablado de los falsos cristos, ha hablado de los falsos maestros, ha hablado de las manifestaciones engañosas. Ahora, en cuanto a los elegidos, la implicación es que tener éxito engañando a los elegidos de Dios, de modo que hasta el día de su muerte parezcan estrellas errantes, es imposible. Mis hermanos, es imposible que un verdadero creyente, que un verdadero hijo de Dios sea engañado. Pongámoslo en estos términos. Les voy a hablar en los términos en que he hablado en la clase del viernes, la clase del jueves, perdón. Hay una simiente de la mujer y hay una simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente son los incrédulos, los no creyentes, y la simiente de la mujer son los creyentes, son los hijos de Dios. La única manera en que un descendiente de la serpiente pasa a ser descendiente de la mujer es por la conversión, es por la regeneración, es por el nuevo nacimiento. Ahora, en algún momento, aparentemente, serán de la simiente de la serpiente. ¿Y por qué digo que aparentemente serán de la simiente de la serpiente? Porque esa persona ha sido escogida desde antes de la fundación del mundo para ser escogida. Lo que pasa es que en un momento cronológico de su vida conocerá la verdad, se le predicará el evangelio, aceptará la verdad. Y una vez que al aceptar la verdad, porque el Espíritu Santo actúa en su vida y nace de nuevo, se evidenciará que no hacía parte de la simiente de la serpiente, sino que hacía parte ¿de qué? De la simiente de la mujer. Saquémonos de la cabeza de que uno anda peregrinando. Próxima parada, simiente de la serpiente. Próxima parada, serpiente de la mujer. ¡Ah! Cayó de la salvación. Próxima parada, simiente de la serpiente. Así no funciona, mis hermanos. Está en el poder de Dios sobre la vida de una persona que salva, que la salva por la eternidad. A los que antes
conoció, dice Romanos 8, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Romanos capítulo 8 habla del camino del creyente desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y como es Dios el que ha decretado que esa persona se salva, esa persona finalmente se salvará, a tal punto que Pablo habla de todo esto en pasado. Habla de que ya nos glorificó a los creyentes, a los que son verdaderamente creyentes. El Señor ya ve como un hecho su glorificación. Entonces, mis hermanos, es imposible. Yo no sé cómo pueden dar una interpretación a estos pasajes los que creen que la salvación se pierde. Con mucho amor el Maestro hará provisión para sus discípulos. Cuando la prueba feroz llegue, ellos nunca podrán decir: ¡qué extraño e inesperado! ¿Por qué el Señor no nos preparó para esto? ¿Por qué no nos avisó? Habiendo recibido la advertencia anticipada, por eso el Señor dice: ya os lo había dicho. Los discípulos no se sentirán perturbados cuando se cumpla todo esto, cuando vean a estos falsos engañadores hacer esos grandes despliegues de poder. De hecho, se verá confirmada su fe en Jesús al ver esos acontecimientos y que no les afecte. Mis hermanos, podemos ver esto con Judas y con Pedro. Judas, en medio de la situación difícil, no aceptó, por más que tuvo la oportunidad, no aceptó a Jesús como el Cristo. Simplemente lo vio como un hombre admirable, un hombre que podía traer una estabilidad política, pero nunca lo vio como su Salvador. Por otro lado, Pedro, habiendo metido la pata hasta el cuello, habiendo negado al Señor Jesús 3 veces, habiendo llorado amargamente, yo les pregunto, ¿el Señor lo dejó caído? El Señor lo restauró y nunca abandonó su fe. Nunca abandonó su fe. Un verdadero creyente con sus actos evidenciará que su fe es verdadera. Pero un falso creyente o un incrédulo con sus actos evidenciará que siempre ha pertenecido a Satanás.